¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente en la noche, sino que es un videíto de sábado en la tarde, sábado después del mediodía, cuando llegue este video a sus hogares. Quizás muchos estén en la sobremesa, otros quizás compartiendo unos mates, como le gusta hacer por ahí al amigo Manuel, al amigo Rubén. Saludos al amigo Adriano, Gastón Montenegro, Martín Cortese, Fernando Asame, en fin, los amigos Facundo Faraone, Javier Sosa, los amigos que están siempre. El saludo a Tito, a Cobursa, a Juanqui, a Juanpi, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo, bueno, montón de amigos, Almafuerte, Cronos, Dalton. Siempre alguno me va a quedar afuera, les pido mil disculpas. Bueno, el canal cuenta con la colaboración del querido amigo Miguel, entrañable amigo Miguel, aportando, colaborando en los comentarios, basado en una muy buena base técnica. La verdad que cuando encuentro alguna respuesta que dio el amigo Miguel, me siento más que satisfecho y orgulloso de tener esa clase de gente en el canal con esos conocimientos. Ni hablar del nivel cultural del querido amigo Gregorio Casa, quien tiene un canal espectacular donde aborda diversos temas, entre ellos toma de contacto de herramientas, cuestiones técnicas, hasta incluso aborda temas populares, temas que en otros canales no los tocan, no los abordan. El amigo Gregorio, dado su oficio de veterinario, su profesión de veterinario y sus conocimientos generales sobre medicina, psicología, neurología, siempre tiene una respuesta a cualquier comentario que surja. E incluso encima atiende giles. Así que imagínense el nivel de amigos que tengo acá en el canal. Quiero aclarar que hay un comentario de MHC, bueno, donde se siente bastante tocado por los dichos, los videos, las parodias. Está bien, sí. Quiero que sepan que yo ya lo hablaré con quien corresponda. No es que no estoy subiendo contenido como muchos dicen por este tema. Los que me conocen saben que puedo ser cualquier cosa, puedo ser el peor excremento que hayan conocido. Depende quién, porque también puedo ser el mejor amigo y la persona más noble. Pero nunca voy a ser un gonca. Yo, si bien aflojé un poquito con determinadas cuestiones, es porque comprendí algunas cosas, nada más. No amerita pedir disculpas, porque considero que tengo razón, como él considera que tiene razón. Se hablará, se hablará. No voy a tratar de que esa conversación quede fuera de lo que es el contenido del canal, pero quiero que sepan que no me preocupa tener un problema legal por mis dichos. Sí, por ahí aflojé un poco con el tema de las parodias o la... No desacreditación, porque yo puedo fundamentar mis dichos basados en experiencias técnicas y experiencias de trabajo sobre determinadas cuestiones de su contenido, cosa que decidí un poco abortar porque en esencia no es una mala persona el tipo, no es una mala persona MHC. Y no me gusta andar lastimando gratuitamente a gente que... Es una explicación compleja que no vale la pena dar en el canal. Pero bueno, no quiero que sepan a todos aquellos que dicen que no estaba subiendo contenido por ese tema, están completamente equivocados, Todos los días hay un video de por lo menos media hora. Lo que pasa que, bueno, también a veces
la vida, las tareas cotidianas me dejan bastante agotado y hay que tener, cosa que me encanta, no es echar en cara ni nada, simplemente que mucha gente piensa que uno se sienta y habla pavadas delante del celular durante media hora, 40 minutos y así se desarrolla una charlita y se acabó. Y a veces no es así, generalmente no es así. Pero bueno, nada, siempre hay contenido, siempre hay videos para ver, está el día a día mío. De hecho, me arrepiento mucho, en el último trabajo podía haber sacado contenido horas y horas. Lo que pasa que también se hubiese prolongado mucho, porque aunque les parezca mentira, posicionar el celular para que filme, estuve trabajando a 7 metros de altura, colgado, atado con una soga de 6 milímetros, para tener las dos manos libres para poder hacer roscas y armar, y ese hubiese sido un contenido espectacular. A modo personal lo considero espectacular, y no hubiesen faltado los que digan, ponete un arnés de seguridad, ¿dónde está la línea de vida? Ponete casco, usa un colchón debajo, la línea de vida la tenés que atar, ¿dónde querés que la ate? A la maceta, a una maceta la línea de vida, Pancho. Llévate este paquete para Mendoza. Pero bueno, nada. Mi bronca y mi odio contra el otro personaje nefasto sigue. Me importa tres pepinos que haga las acciones legales, que se vaya, que se compre un paquete que se compre un pasaje a Mendoza y se lleve este paquete. Pero bueno, no era el eje del video hacer estos minutos de aclaraciones y demás, simplemente que no me gusta que se me considere de una manera que no soy. Me podrán, como dije, resumiendo, tomar de cualquier cosa menos de Gonca. El eje del video era llevar un poco de claridad, dado que desde que el amigo Gregorio trajo al universo YouTube, porque fue él quien lo trajo, al universo YouTube, las herramientas Hadever y Watfo, bueno, yo me fanaticé un poco con la idea, he ido comprando unidades Watfo y unidades Hadever. Habiendo muchas perlitas en estas dos nuevas líneas que han ido saliendo, que bueno, amerita mostrarlas. De movida ya hay unidades que no se consiguen. Por ejemplo, soy un enamorado de las francesas cortas con apertura gigante, porque yo cuando me encariño me enamoro, llamémosle, de una unidad, de un estilo, de una herramienta, no tengo ningún problema en decirlo. Porque al nadie poner el billete y salir todo de mi trabajo, me puedo dar esos gustos. Pero bueno, ya no se está consiguiendo, porque estaba hablando con un amigo, yo de la Hadever corta con apertura extra, tengo dos, una de 8 y una de 6. Y la verdad que es la herramienta que yo estaba deseando tener. Lo que pasa que lo dije muchas veces, nunca me dio la nafta para agarrar una francesa y cortarla. La verdad, no me dio la nafta. Bueno, llegaron a un precio accesible, completamente accesible para alguien que está en el oficio y ya tiene años de trabajo. Porque bueno, también están las de Irega, incluso hay de Baco, algunas unidades de mordazas afinadas. Quizás me equivoque con Baco. Baco yo sacando la línea 71 o 06, 71, 72, 73. No tengo demasiado apego, pero está la línea 80, 80, 90, 80, 70, la línea 90, 70, 71, 70. Distintas líneas de llaves ajustables que mucho no me sedujeron más allá de estas. O sea, las clásicas, las que veíamos cuando pibes, y la pelaba el tipo que sabe. Bueno, más allá de eso, nunca me pude enamorar mucho de
de las líneas de llaves ajustables Baco. Pero bueno, como les estaba diciendo, no, hay algunas opciones. Están las francesas cortas, prusianas cortas de la marca Trooper, que verdaderamente a mí, yo la he tenido en mis manos. Ya la había visto en una foto que me mandó un amigo. Verdaderamente a mí no me piace. No me piace, la podía haber comprado. Incluso estaba voladísima en precio, pero no me gustó. Y bueno, decidí seguir renegando en determinadas circunstancias donde se necesita esa herramienta corta con gran apertura. Pero bueno, a lo que voy, resumiendo, es que traté de comunicarme con el proveedor de Total, devenido en Jadever, y me dijo que ya no hay stock, que posiblemente ingrese un nuevo stock posible. Ya el posiblemente nos indica dos cosas: o que no se va a conseguir, o que si llega va a llegar a otro precio. Cosa que por ahí, bueno, uno arriesgue, porque hay que tener un par de esas guardadas o para distintos elencos, o para tenerlas a modo de apoyo en caso que, bueno, pase algo con las unidades que uno está trabajando. Pero quería hacer una devolución sobre algunas unidades que he estado utilizando, he estado probando, y he notado algunas perlitas. Este video, esta charlita, podría ser larga o corta, depende cómo abordemos el tema y qué tan finito hilemos en los detalles. Por ejemplo, tenemos esta pico del oro de 10 pulgadas, doble cremallera, 7 posiciones, de la marca Watford. Tenemos esta de iguales características, de la marca Jadever. Quiero que sepan que he trabajado con las dos, mínimamente, pero he trabajado con las dos. Quizás hubiese sido la ocasión ideal el trabajo del que les estuve hablando, pero quiero que sepan que a partir del lunes ya arranco otro, así que el uso de las herramientas va a ser inexorable. Pero no es una charlita, no es un video hablando sobre la resistencia de algunas. Si tengo que hacer una devolución en este momento, les puedo decir que cualquiera de las dos o ninguna de las dos explotó en la primera, y las dos han cumplido con la tarea en la cual fue encomendada. Incluso han trabajado al unísono, o sea, apretando, una aguantando y la otra apretando, y han sido satisfactorias. Bueno, tienen sus posiciones bien definidas, están bajo la norma que ya todos conocemos o empezamos a conocer, la DIN 8976, las dos unidades en cromo vanadio, con grips bastante cómodos, si bien no soy un fanático de las palancas, los mangos tan rectos, pero se puede trabajar cómodamente. Hay algunos detalles de terminación que por ahí en la Watford no están, pero en la Jadever sí. Detalles de rectificación quizás, pero por ejemplo hay algunos detalles un poco más finitos. No sé si van a notar este detalle acá, esta especie ahí de media luna. Bueno, está bien definida y marcada en el caso Watford. En el caso Jadever no tan así, no está tan bien marcada, pero después da la sensación que son la misma herramienta, con la misma apertura máxima, el mismo, para ser fiel, las dos tendrían que apoyar ahí y compararlas, las dos con la misma apertura máxima, las dos con
la misma configuración de dentado y con dimensiones en lo que vendría a ser sus mordazas iguales. Daría la sensación que es la misma herramienta con distintos grips. ¿En qué se diferencian? En detalles de terminación, que una posee y la otra no, y viceversa. Habría que ver qué criterio utilizaron los fabricantes, o mejor dicho, los empresarios al momento de pedir la fabricación de la herramienta, pero eso es para los exigentes, para los que por ahí valoran mucho la estética, como por ejemplo el amigo Ubaldo, la estética de una herramienta. Tiene algunos detalles de terminación que créanme que nunca le he dado mayor importancia ni le he prestado mayor atención a esas cosas. Sí me gustan las cosas bien terminadas, bien acabadas, pero en estos precios no se puede exigir demasiado. O sea, son herramientas que están a un precio accesible. Vamos a ver qué pasa en el futuro. El peso me da la sensación que Hadever es un poquito más pesada. Debería tener una balanza, como los canales prestigiosos, pero bueno, la Watchful me da la sensación que es más liviana. Quizás alguien se precie de hacer tal tarea, de pesarla, pero considero que esa diferencia está netamente en los mangos. Bueno, por el lado de las Pico del Oro, me preguntan cuál me gusta más. Han trabajado hasta el momento las dos parejas. Los grip quizás son más cómodos los de Watchful, depende de la mano. Tienen estas especies de dentados que, bueno, para los que nos gusta posicionar los dedos para hacer de muelle de retorno, que es más común en las pinzas, utilizar estos dientes, estas terminaciones como traba para el dedo y utilizarlo como muelle de retorno, está interesante. En el caso Watchful no estarían, serían lisos. Siempre pensé que si la Pico del Oro, y no sé si la tengo acá a mano, la nueva ya está trabajando, pero tengo modelos anteriores, vamos a agarrar una un poquito más cuidada. Siempre sostuve que si existiese una Pico del Oro segmento liviano en lo que es la línea total, la Watchful podría ser una de esas. Yo le saco estos mangos y le pongo estos mangos y hago una total segmento liviano. Pero bueno, son comparaciones que hace uno tratando de arribar a respuestas que quizás todos tengan y la ignorancia de uno sea la que lo condiciona quizás a volcarse a mirar todos estos detalles, ¿no? Pero bueno, en esencia se podría decir que es la misma herramienta. Es la misma herramienta, vienen dando el mismo resultado, que es una toma de contacto tibia la que he realizado, pequeño service, donde bueno, he utilizado una, otra, las dos al unísono. Pero bueno, tenemos como primera impresión que no zafó ni explotó a la primera, o sea que ya es favorable. La toma de contacto primaria es favorable. Pasamos al tema destornilladores, segmento económico, segmento liviano, segmento económico, Hadever, Watchful, pH2%, ambas unidades. Bueno, el verde obviamente representa el equipo Hadever, el azul el equipo Watchful. Quiero que sepan que las dos han cumplido las mismas tareas,
ajustar grampas y también bastidores. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué manera de torturar el destornillador! Son las tareas que vengo desarrollando hasta ahora. La idea no es hablar de resistencia, sino hablar de diferencias entre unidades. En este caso, la punta Hadever me parece un poquito más definida. Si bien no tengo acá un tornillito para mostrar cómo clavan, clava perfectamente en cualquiera de las dos unidades la cabeza del tornillo, pero Hadever me da la sensación de que está un poquito más, quizás pulida sería la palabra estéticamente. Pero no hay diferencia en eso. No hay diferencia en eso. Quizás el acabado es un poco más cromado, está un poquito más opaco. Vamos a los mangos, que sería lo que diferencia una unidad de otra. Bueno, esos mismos dientes que habíamos visto en la Pico del Oro, que eran favorables en algún punto, en el segmento de destornilladores se vuelven un poquito incómodos. Lo que pasa que muchos van a decir, Tano, ¿qué tan incómodo te puede resultar? A mí en absoluto no me resulta incómodo nada, porque yo he trabajado con destornilladores de pH, de los que se denominaban topollillo, estoy viendo si hay alguno ahí para mostrar. Que créanme que más incómodo que eso no hay. Incluso tengo unos que denominábamos del tipo perita, que intentaron ser como una copia de los antiguos destornilladores, estamos hablando de década del 30, 40 de madera, pero medios planos, ya los voy a buscar y los voy a mostrar, y créanme que esos sí eran incómodos. Yo, hilando fino, el punto negativo que le encuentro a la unidad PH2 de Hadever es el dentado que tiene, que bueno, quizás muchos no lo noten, pero este es más cómodo a la mano. Ninguna de las dos unidades nos invita a imprimir torque, no son herramientas para un torque excesivo. Sí, lo que puede desarrollar un pH 2 por 100, tranquilo, de un segmento liviano, uso hogareño, jovista, o profesional. Yo soy profesional y lo utilizo igual. Y ahí es cuando el amigo Omar, el flaco Omar, me dice, no servís para testear herramientas. Porque te da lo mismo laburar con cualquiera de las dos. Te puedo encontrar mil diferencias entre un uso y otro, pero la tarea la voy a tener que desarrollar de la misma manera. La idea es tratar de transmitirle a ustedes la tranquilidad que por el momento, la diferencia es económica. La diferencia es económica, poniendo a Hadever un poquito más arriba. Las dos son unidades fieles. En el caso mío han venido las varillas perfectamente centradas al mango, o sea, gira en forma céntrica. He sabido casos de amigos que han comprado y le han venido girando excéntrico, o sea que la varilla ha quedado cruzada en el momento de la fabricación. Pero bueno, no es el caso. En este caso, la diferencia está en el mango y para mi punto de vista, estas aletas se tornan incómodas. No en un uso, no en dos usos, no en tres usos. Cuando es reiterado el uso del destornillador imprimiendo torque, quizás se torne molesta. Pero se imaginarán que con esta mano no me puede fastidiar eso. Pero es para hilar un poco fino y encontrar alguna diferencia, porque si no, están los que dicen, a vos te da lo mismo cualquier cosa, es todo lo mismo para vos. Son todas excelentes o malísimas. Vos no tenés punto medio. O la ponés allá arriba o la tirás allá abajo. Si me explotan la mano, ¿qué crees que haga? Que le diga, no, son geniales, explotan. Son kamikaze, son herramientas kamikaze. Cuando las empezás a usar, ¡boom!
funcionan las dos bien. El que está comenzando y quiere invertir en una unidad o en la otra, la diferencia que hay en este momento de la toma de contacto, mi devolución, es el mango. La misma resistencia, la misma prueba mínima, pero iguales características, las dos han cumplido muy bien. Bueno, ambas dos vienen con la indicación en caso de tenerlas colgadas, bueno, vienen con la indicación a qué unidad estamos accediendo, que esto se borra con el uso. Si se fijan, esta ya está borrada, producto del uso. Vamos a pasar a destornilladores de el segmento quizás un poquito más profesional o pesado. No lo denominan de ninguna manera, pero es obvio que son dos segmentos un poco más profesionales, resistentes, pesados, pero como le quieran llamar. Se darán cuenta que me tomé la precaución de agarrar unidades simétricas. Si estamos hablando de destornilladores de la misma medida, si estamos hablando de picos del oro del mismo tipo, la misma longitud. ¿Cómo del mismo tipo? ¿Cómo del mismo tipo? La pico del oro es pico del oro. Sí, pero también tengo la del botón. Y también está la aislada a 1000 volt. Y también está la de traba de escalera, que no me gusta y no la compré. Ah, porque vos no te gusta, nos vas a privar de nosotros saber si está buena o está mala. Tenés dos opciones. Una, comprala vos. Dos, llévate este paquete para Mendoza. Bueno, volvemos al tema de destornilladores. En este caso, los destornilladores poseen una punta muy bien definida los dos. Esto que le estoy limpiando es tierra, nada más, netamente. Muy bien definida los dos, trabajan muy bien, no se ha salido ni siquiera la pintura. La verdad que tienen cierta imantación, o sea que nos permite que el tornillito, o como nos ha pasado a tantos y tantas veces, se cayó el tornillito en algún lado y metemos la punta y lo podemos sacar. Esa imantación por el momento la tiene. No es un tratamiento de endurecimiento, lejos está de serlo, es simplemente pintura. No son destornilladores aislados, obviamente, pero se puede trabajar cómodamente. Que bueno, tengan la precaución de no hacer esto. Pero si tienen que trabajar con tensión, el mango es fiel a 380 volts. O sea, no debería hacer este comentario, pero yo estuve trabajando en cambio de disyuntores tetrapolares o térmicas tetrapolares con estas unidades y han dado buenos resultados. Y no me vengan que para ese trabajo tenés que usar la peseta 2. No se pongan en ese plan porque ya lo sé, pero porque así destruís también el disyuntor y también destruís la punta. Hay marcas que vienen para Philips. Se aprendieron eso de que hay que usar el PZ2, y hay veces que no lo amerita, porque el tornillo de la bornera de la térmica tiene todas las opciones. Yo he cambiado una térmica con un destornillador de 4 milímetros. Con que entre en la ranura y permita imprimir el torque para que el borner sea solidario con el cobre y apriete bien, porque eso después levanta temperatura por producto del uso y producto quizás de alguna mala medición, algún empalme flojo, algún mal cálculo, algún mal desarrollo de la instalación, y eso levanta temperatura y se quema. Entonces yo he cambiado, como dije, con destornilladores de 4 milímetros planos térmicas y los he ajustado como corresponde y no ha habido problemas.
hecha esa aclaración, porque bueno, ya uno se cansa un poco de leer comentarios obvios de conceptos básicos que se aprenden y repiten como loros. Por ejemplo, de gente profesional, no he visto esos comentarios. De gente profesional. Profesional le llamo a tipos que están en el día a día con herramientas en la mano. Después los otros son chetos que lograron tener un conocimiento y hablan y vos le preguntas, bueno, mostrame, hablame un poquito de tu última obra, a ver cómo la desarrollaste o de tu último service en domicilio. No, yo soy banquero. Yo hice el industrial, pero soy banquero. Bueno, está bien, te felicito. Te felicito porque no es un mérito menor el ser técnico. Pero volcado a la vida real es otra cosa. O sea, tenés los conocimientos técnicos. Esos tipos que se jactan de tener el industrial y trabajan de otra cosa, son bancarios o... No, yo soy administrativo, trabajo de administrativo. Cuando caes a hacer un laburo en la casa, te dejan los kinder como 2 Fiat 600. Entonces ahí tenés que recurrir a conceptos técnicos que al tipo lo tenés que hacer pensar en serio y lo desactivás. Y se mete adentro y se pone a tomar mate mientras lee el diario o está ahí en la computadorita, porque se tornan densos. Ustedes saben a quién me refiero. El amigo Gustavo Pasaro, que evidentemente se hace eco muchas veces de mis comentarios, se ve que tiene experiencias verídicas, como las de uno, pero experiencias verídicas, y ha comprobado que lo que uno dice es fiel a la realidad del técnico en el domicilio. No hay nada peor que el que terminó el industrial, trabaja de otra cosa y te está rompiendo la paciencia mientras estás desarrollando una tarea. No sé ni cómo llegué hasta acá, pero lo quería decir. Destornilladores segmento un poquito más pesado, Hadeber, Watfow. Bueno, leves diferencias, muy cómodos los dos, se puede trabajar, van muy bien. Leves diferencias. Más anatómico, más ergonómico es el Hadeber. La verdad, en este caso, es a la inversa que el segmento más liviano. Gomoso, no poroso, ya podría estar negro por el uso que le di. Y el tipo está limpio. Obviamente los limpié, pero salió. El Watfow quizás no sea extremadamente cómodo, que si bien se puede trabajar perfectamente, pero vamos a hilar fino. Y lo recalco cada vez para los que avanzan el video y dicen... El Watfow, pese a tener esas pequeñas molestias, nos invita a imprimir más torque. Tiene otro diámetro. Entonces, al ser un poquito más gorditos, nos invita a apretar un poquito más, imprimiendo un poquito más de torque. Después, podría asemejarse mucho y ser la misma herramienta. Obviamente los mangos marcan la diferencia con detalles obvios, ambos en bicomponente, pero la varilla, en este caso, que es la que trabaja, no se marca, no se han zafado, no se han girado dentro del mango. La verdad, a mí me han dejado satisfecho. En esta primera devolución comparativa, no es la toma de contacto, decir, bueno, la bajamos acá la herramienta y la vamos a analizar. Bueno, alicate, cuerda de piano, ambos dos de 7 pulgadas, Hadeber, Watfow. Ninguno de los dos alta palanca, en este caso no lo son. Bueno,
seguimos con la premisa de los mangos. Va a ser una constante en esta época, en esta temporada, en esta devolución. Pero bueno, el filo, el mismo. La cantidad de cortes, las mismas. Un poquito más alivianado, vino de fábrica, vino el Watchful. Lo estuve trabajando delante de ustedes, funciona espectacular. La verdad, para lo que yo estuve realizando, sobredimensionado absolutamente. Podría haber llevado uno de 6 pulgadas, segmento liviano, la verdad, sobrado en sus capacidades, cualquiera de las dos unidades, no hay diferencia, sacando la estética, sacando la anatomía de los mangos. No hay diferencia en cuanto al filo. Bueno, podríamos cortar cable de todos los diámetros. Bueno, lo dije alguna vez, quien puede lo más, puede lo menos. Vamos a agarrar acá un cablecito, no sé, 0.8. Quien puede lo más, puede lo menos. El que corté antes era 4, este de 0.8, listo. Bueno. Quien puede lo más, puede lo menos. Los dos cortan, son fieles. Los cortes son limpios, van bien. Unidades que se diferencian por estética, netamente. El filo es el mismo. Acá me había quedado una rebabita, un cobrecito, y me impedía que cierre a cero, pero corta bien. El alicate corta y corta bien. Bueno, pasamos al tema pinzas. No voy a hacer la comparativa con Watchful en este caso, pero voy a mostrar dos unidades de Hadever. Una sería el segmento quizás un poquito más liviano, que es la que vieron trabajando el otro día, con esta presencia agresiva, bueno, la zeuda, zona de escareado, la garganta de expulsión de corte, estriada, con el agujerito característico de tener clavos. Yo curvo alambres y les voy a detallar qué tipo de alambres, porque muchos dicen: ah, sí, por eso lo decide Chamullo, especifica qué alambres. Bueno, los que trabajamos con chavetas de 2 patas, yo con ese agujerito curvo las chavetas. Esta la han visto trabajando. Seguimos con la misma premisa del mango característico Hadever. Alguna devolución ya hice de esta unidad, segmento de corte aceptable. Como el segmento de corte es un complemento, siempre para mí fue así, como en las pinzas pico de pato o en las pinzas de punta, es un complemento. No podemos exigir que corte como una guillotina, pero corta, si es la opción que tenemos. Y soy un fundamentalista de decir: observen que hay un poquito de grasa en el cable, para los que van a criticar que por ahí el corte no sale limpio, porque hay un poquito de grasa. Son cables del taller, que a la vez formaron parte de una instalación eléctrica de moto, que están dando vuelta. Bueno, el Tano hoy está con ganas de aclarar todo, porque después los comentarios... Pero hay un segmento un poquito más pesado o más profesional. Esta la he utilizado tibiamente. Es más que nada una comparativa de segmentos. Se podría decir que prácticamente no trabajó. La he llevado a un domicilio. La he sacado tarde. O sea, he utilizado esta. Y yo queriendo probar esta, como para tener una devolución. Pero ya les digo que a la mano es mucho más pesada. Bueno, es otra herramienta, ya de alta palanca.
el área de garganta de expulsión de corte es estriado, que por ahí tengamos la suerte de agarrar algún buloncito en algún momento ante la necesidad de tener. Vieron que a veces hay que tener, y yo sé que es medio rústico, pero ¿a quién no le pasó de con lo único que cuenta en el momento de un tema es con la pinza? Me ha pasado de quedarme en la calle y tener que pedir herramientas prestadas. Es increíble. Cosa que las herramientas no se prestan. Y yo cuando veo, estaba el patrón, ahora ya la gente no toma mate en la puerta. Pero antes, a eso las 4, las 5 de la tarde, la gente se ponía a tomar mate en la puerta. Me ha pasado de quedarme, por distintos motivos, no tener las herramientas encima. Y mi presentación es, me acabo de quedar, discúlpeme, sé que las herramientas no se prestan, pero no tendría una pinza para, no sé, se cortó el cable de acelerador, hacer una atadura, algo que perdure un poquito y llegar a mi taller. Sí, muchachos. Sí. Bueno. Y en esas situaciones quizás nos hemos visto en la necesidad de tener una tuerquita, apretar una tuerquita. Bueno, ya es más difícil. Es más fácil conseguir una pinza que una llave de 3/8. Bueno, este estriado para ese tipo de cosas va perfecto. A veces tenerlo acá hace que la herramienta trabaje más abierta, complica. Entonces, si lo podemos tener ahí, podemos imprimirle presión y que esto no se mueva. Acá, al poder ser menos la fuerza que imprimimos, esta es de alta palanca, créanme que está duro. Pero bueno, no siempre pasa. Generalmente, cuando uno se encuentra con una herramienta prestada, le prestan una Bacher del año 70, que lo que menos le tenían es cariño y no corta, no aprieta, no dobla. No pidan herramientas prestadas. Las herramientas no se prestan. Son contadas las excepciones que hay que hacer eso. Pero bueno, nada, ustedes saben cómo pienso. Pero bueno, en el segmento un poco más pesado, créanme que las diferencias son, no les digo abismales, pero notables cuanto menos en peso. En cuanto a los mangos, vienen con los topes de carrera para la mano bastante más definidos, ya sea por riesgo eléctrico o por temperatura. No se olviden que por ahí estamos agarrando algo que está caliente y se nos zafa la mano y nos vamos a la temperatura. Bueno, tenemos un tope de carrera un poco más generoso. Han mutado un poco los dentados, ya se puede utilizar a modo muelle de retorno, pero ya no son tan definidos como los anteriores. Y tenemos la presencia de las orejitas para la soguita, el latiguito, lo que nos impida que la herramienta se caiga. Herramientas muy prometedoras para trabajar, para la gente que quizás estén pensando en comprar este tipo de unidades. Yo les diría que le den para adelante. Al menos hasta este momento en el uso que yo le he dado. Que es mínimo, pero con la experiencia en herramientas que uno tiene, permite ver algunas cuestiones que no van a fallar. Sé cuando una herramienta es fiel y bueno. Y temas francesas, para abordar, digamos, los segmentos que tengo iguales unidades. Bueno, la francesa de 10 pulgadas. Tenemos la Jadever. Tenemos la Jadever. Y tenemos la Watford. Son dos unidades que verdaderamente el juego es mínimo. Es el juego que puede tener un airimo. Contamos con la apertura clásica de 30 milímetros. Son unidades de 10. Bueno, la tendencia es que vengan con estos dibujos.
herramientas prácticamente iguales, prácticamente iguales. No he notado diferencias en el uso. Con las dos he apretado bridas, con las dos he apretado llaves de paso. El juego es exactamente el mismo en las dos unidades. Estaba viendo si había alguna diferencia anatómica, ergonómica, como le gusta decir a algunos. Bueno, no, es la misma herramienta. Es la misma herramienta con otro nombre. Es decir, yo me lo sabía con manzanas y el otro se lo sabía con peras. Unidades fieles, en este caso simplemente lo que condiciona la elección entre una y otra es el precio. Hoy, primeros días de octubre, no recuerdo qué día es, pero debe ser 5 o 6. Tendría que tocar acá, me da miedo que se apague. A ver, espera. Si logro ver la fecha. No logro ver la fecha. 5 del 10 hoy. Listo. Como yo ya pagué todas mis deudas, me olvidé de qué día es hoy. 5 del 10. En tema económico, en este caso, la elección sería Watford. Por una cuestión económica. No por otra cosa. Al 5 del 10 del 2024, que si lo ven el 2025 ya no va a tener ningún tipo de valor lo que estoy diciendo. Y quizás si lo ven el mes que viene tampoco. Pero hoy la diferencia es netamente económica. Las unidades van muy bien. Van muy bien en el segmento, en la ecuación calidad-precio. O sea, habría que ponerlas, que lo voy a hacer, a trabajar con un abaco y que la otra le haga de apoyo. Y ver hasta dónde llegan. Pero bueno, la raíz de esas da la sensación que es esta, la total. Y ahí viene mi teoría de... Observen las diferencias, que estas cosas yo las observo desde cuando era muy pibe. Miren, por ejemplo, en la total el nombre está abajo, acá. Acá tenemos la longitud de la herramienta. En este caso es al revés. Tenemos el Watford arriba y la medida de la unidad la tenemos abajo. Sacando, bueno, alguna arista además, ¿no? Del otro lado tenemos exactamente lo mismo, pero a la inversa. Obviamente, total o total se diferencia bastante en cuanto a peso, terminaciones, da la sensación de que están más logradas, pero compitiendo una con otra, cualquiera de las tres, al menos en el desarrollo de lo que es la plomería, porque una cosa es ir a cambiar un termotanque a un domicilio y otra cosa es desarmar colectores de tanque. Ahí quizás necesitemos una herramienta de mordida, más allá que las tuercas sean hexagonales. No sé si me explico, no sé si soy claro, pero en la misma tarea, que es el cambio de un termotanque, donde se trabajan con entrerroscas de 3/4 y posiblemente con flexibles, podría ser rígido, pero bueno, en el caso de usar flexibles, cualquiera de las 13 unidades arriba a los mismos resultados. Por apertura, resistencia. Está bien, están los que van a decir, si no te sirven para cambiar un termotanque directamente, comprá otra. Aquí sí, yo opino como vos, tenés razón. Pero bueno, incorporé unidades. El canal trata de toma de contacto de herramientas, entre otras cosas. Creo que esta última temporada que estamos promediando de Siciliano en su taller, las tomas de contacto y las cuestiones técnicas quedaron un poquito en segundo plano. Hemos ido un poco más al chapa chapa, hemos ido un poco más a experiencias personales, anécdotas. Se intentó hacer un cursito de gas, bueno, no tuvo demasiada aceptación. Sé que saben, que yo sé que ustedes saben, que no soy
de hacer las cosas por aceptación o no. Pero bueno, al momento de estar desarrollando las últimas 3 bolillas, quería meter, hay varios temas para meter en esas 3 últimas bolillas. Yo dictaminé que sean 10 de 26 y quería seleccionar bien los temas. Entre ellos, uno iba a ser armado e instalación de artefactos o conversión de gas natural a gas envasado y viceversa. Me faltó eso para terminar. Después me quedaban perdidos los videos. Bueno, tendría que hacer lo que se llama, lo que me hicieron entender que se llama una lista de reproducción para que todos los temas queden dentro de una carpeta. Ya se va a ocupar la querida Carolina Florencia de hacer eso. Pero bueno. Lo otro que quería mostrar a modo fanático, ¿no? Fanático de las genéricas, las 2 Pico del Oro que mostré al principio. Cualquiera de las 2 unidades, tengo los destornilladores, todas las pinzas encima. No se diferencian demasiado de la cabeza de culebra mirando al noreste. Incluso es más cara. Incluso económicamente es más cara. Pero bueno, nada. Por el momento, obviamente van a saber que prefiero esta. Entre estas 2, por el momento no me inclino por ninguna de las 2, ni para bien ni para mal, porque las 2 han cumplido la misma tarea exitosamente e incluso haciéndose solidaria una con otra, las 2 han arrojado los mismos resultados. Así que bueno, gente, primer videíto de la tarde, de sábado, de mis tareas de padre, quizás me impidan hacer otra charlita, otra toma de contacto, otra devolución, pero seguramente haga para cerrarle la boca a algunos giles. Quería mostrarles que cumplí con lo prometido. Si el arco de sierra sobrevivía al trabajo, no lo iba a desestimar, si bien ya no voy a darle otra oportunidad, pero bueno, lo voy a reparar y va a quedar funcional. Lo voy a seguir utilizando, obviamente. Ya cargué con una primera capa de masilla epoxi. Quiero que sepan que le dio hasta incluso presencia. Esto era muy livianito. Le metí un bulón adentro para darle peso. Puse un clavo de 4 pulgadas en L, que obviamente está sellando la rajadura, la grieta. El clavo no está sellando eso, el clavo está haciendo a modo de refuerzo. Lo que está manteniendo todo ahí pegado es la masilla epoxi, que quiero que sepan que es la primera mano. Después esto lo voy a hacer sólido y vamos a ver lo que dura. Acá le voy a hacer dos agujeritos con una mechita de 4,75 y le voy a meter 2 remaches pop o 2 tornillitos de 3,16 según lo amerite, porque va a ser lo próximo que se afloje. Ya al estar rígido de un lado, esto intuyo que incluso está la marca, está metido hasta acá, o sea, ahí se marcó. Esto debe llegar, no me sale la palabra. Bueno, esta parte del arco, que no me sale el nombre, que de hecho hice uno en ajuste en el industrial, debería llegar hasta acá. Acá lo voy a perforar y le voy a poner 2 remachecitos y va a quedar sólido. Y después, bueno, vamos a ver cómo se comporta. Pero con esa mínima carga de un bulón de 3/8 y bueno, el clavo y la masilla epoxi, créanme que ya tiene otra presencia, ya parece de hombre, parece de más machito. Así que bueno, gente, nada, les dejo un saludo, espero que estén bien, nos vamos a ver en otra charlita, en otro videito.
Seguramente en el día de hoy sí. Tengan en cuenta que cada hora que yo grabo es 1 hora y media que tarda en subir. Tengo un buen wifi acá en el taller, incluso en mi casa. He hablado con la empresa que me brinda el internet para ver si era un tema de megas, creo que se dice. ¿Tan grande es tu ignorancia, Tano? En tema, sí, soy a la antigua escuela. Me dijeron que tengo un plan más que aceptable, más que bien, que lo que yo hago debería andar bien. Así que bueno, nada, debe ser lo que tarda en subirse 1 hora de video. Debería probar en algún otro lado, que tengan algún otro servicio. Por ejemplo, en La Ponderosa, la doctora Quinn puso Movistar. Habría que ver ahí qué onda con eso. Así que nada, entre paréntesis, va a haber novedades sobre todo esos temas, tallercito, taller con Jorgito, La Ponderosa. Va a haber algunos temas que voy a comentar, dado que son partícipes desde la primera hora de todo. Pero bueno, va a haber novedades. Quiero que sepan que no es que se vende. La Ponderosa ganó su nombre producto del rancho de Bonanza, los que tienen mi edad. Nos criamos viendo Bonanza. La Ponderosa está construida para durar 100 años, pero no la quieren ni los indios, o sea, no se vende, eso es invendible. A mí me gustaría, en una época me hubiese gustado venderla, en otra época la verdad que no. La doctora Quinn atravesó lo mismo, al principio quería venderla, después dividirla. Ella cuenta con una parte menos, que es el taller, que en este momento está usando mi amigo Jorge, por cuestiones económicas, por cuestiones de que yo cargué con todos los costos de lo que fue el recupero y la documentación. Nada. Pero bueno, ya va a haber novedades. No se olviden que hubo otro fallecimiento, otro caudal hereditario. Entonces hay que barajar y dar de nuevo y hablar de determinadas cosas. Así que bueno, va a haber novedades, a eso me refiero. Les mando un saludo, nos volvemos a ver y ya es la tercera vez que me despido como los chalchaleros. En caso que se hayan quedado hasta acá, saludos al amigo Ubaldo, saludos al amigo Gustavo Pasaro, bueno, los haters que tenemos, algunos ya forman parte de esta comunidad, siciliano en su taller, como Larry Gato Tools, espero que andes bien, Larry. Martita, la del barrio, Martita, un saludo. A ver cuando me invita a tomar unos mates. Usted vive ahí en Tres Arroyos, yo vivo acá en la calle Conesa, estamos cerca. Yo tengo el taller a 4 cuadras de mi casa. O sea que usted sabe que estamos cerca. Después, bueno, desapareció Marina. ¿Quién otro desapareció? What the fuck. Parece que el amigo Gregorio lo vacunó de una manera que desapareció. Y siempre aparece alguno que otro. Franquito. Pero bueno, nada. ¿Vieron cómo es esto? He aprendido a no tomarme en serio algunas cosas. De todas maneras, el desprecio y el desprecio hacia determinadas personas va a estar siempre. Estoy hablando de los que usan sombrerito de pescador con cara de pingo. Saludos.